verdad que es un placer que estén aquí. Esta segunda edición del ciclo que hemos denominado En Diálogo, que muchos de ustedes creo que estuvieron la vez anterior. Hablábamos con Claudio, que de hecho es el disertante de hoy, que muchos lo conocen. Quiero presentarles, y quien no lo conoce, a Claudio Bambolena, nuestro psicólogo ya amigo de la casa. Pedimos un aplauso para él, si puede ser. ¿Te gusta que te aplaudan? Sos bastante tímido. Y en este segundo ciclo de diálogo decidieron, en realidad, junto con la biblioteca, la posibilidad de charlar en una segunda oportunidad con Claudio, porque en la vez anterior hablamos si se puede ser feliz en estos tiempos, que también muchos de los temas que hoy vamos a abordar tienen que ver un poco con eso, pero aparece la palabra que hoy tenemos aquí, que es la ansiedad y, bueno, después el pánico. Que un poquito lo tocamos, lo abordamos por arriba, así que, bueno, la verdad que esperemos que estar a la altura de las circunstancias y, por supuesto, podemos preguntar. Vamos a hacer distinto que la vez anterior. Vamos a darle la posibilidad que alguno de ustedes pueda preguntar después de cada una de las preguntas, como para que sea más interactivo, más entre amigos. Así que, si tienen ganas de consultar, esto es una charla entre amigos. Bienvenidos y muchas gracias. Y hablando de agradecimientos, quiero agradecer a los chicos de Sonido e Iluminación. Estamos en vivo por YouTube, Monteled y Coroniti Sonido e Iluminación. Muchas gracias. Y a la gente de la biblioteca, para si hay algún familiar por allí que no puede venir, lo va a poder ver por YouTube. Hoy vamos a estar ahí. Ya estamos, creo, en vivo, ¿no, chicos? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Tenés que ponerte ahí. Todo bien, bien. ¿Estás tranquilo? ¿Estás más tranquilo que la vez anterior? Sí. Sí, no, esto es incómodo, pero es incómodo. Pero bien, todo bien. Bueno, yo decía que íbamos a hablar, que seguramente íbamos a abordar muchos de los temas que la vez anterior estuvimos charlando, ¿no? Digo, abordamos la felicidad, si se puede ser feliz en estos tiempos, pero aparecen estos temas y daba para una segunda charla, ¿no? La ansiedad y el pánico. Claro, porque en realidad lo que hablamos el otro día está muy condicionado por este tema que vamos a hablar hoy. Es decir, que la ansiedad pone palos en la rueda para sentirnos bien y tratar de sentirnos felices o trabajar para eso. Así que, bueno, sí, tiene que ver. A mí me encanta esta charla de hoy porque cuando estuvimos charlando antes, en la previa, me sentía tan identificado con muchas cosas. Es maravilloso. Así que tenemos la oportunidad de poder charlar y poder preguntarte. Bueno, preguntarnos. ¿Qué es la ansiedad y qué es el pánico? Es la primera pregunta que te voy a hacer, que es el disparador de hoy. Bueno, la ansiedad es una respuesta física de nuestro estado psicológico o mental, pero también en realidad es un síntoma de cosas que nos están pasando y que por ahí no tenemos. Es decir, en realidad es un síntoma, y es porque ansiedad tenemos todas las personas sin necesariamente que sea disfuncional o nos haga sentir mal. Necesitamos de la ansiedad para vivir. Esto es... el problema es, o lo que nos impide tener una vida cómoda o más tranquila o más feliz, si se quiere, es cuando la ansiedad se desborda, se instala y se cronifica y interfiere en toda nuestra manera de funcionar. Es decir, nos ponemos irascibles, dormimos mal, tenemos contracturas, nos duele la cabeza. Varios síntomas que mucha gente por ahí ni sabe y en realidad tiene que ver con genera mucha tensión muscular y afecta mucho nuestros comportamientos, es decir, nuestras respuestas. Una persona ansiosa responde inmediatamente, casi sin pensar, es decir, reacciona más que responde pensando previamente. Y la ansiedad, como decía, que es una condición natural del cuerpo, que es algo que la tenemos porque la necesitamos, que en un punto nos protege de riesgos, es decir, es la que nos avisa, la que nos hace frenar cuando estamos en una situación de riesgo posible, que puede ser algo cotidiano, cruzar la calle. Para eso necesitamos la ansiedad, es decir, lo que nos hace mirar o lo que nos hace frenar en la esquina es esa parte nuestra que funciona y que nosotros no sabemos. Era un poco lo que decías anteriormente, hablando de la ansiedad puntualmente, pero dijiste algo que me llamó la atención. ¿Todos la tenemos? ¿Todos la padecemos? Sí, no, padecerla no. La padecemos cuando esto se cronifica y se instala y se vuelve más
digamos, un trastorno, una manera Claro. de vivir con ansiedad que en general es muy incómodo, ¿no? Nos hace hacer cosas o sentir cosas que en otro estado no nos conectamos con esos estados de malestar. Ok. Sí. Ok. Y el pánico, que es lo que me preguntaste recién, Sí. es en realidad más o menos, es producido por la ansiedad. Es muy raro que una persona que no sea ansiosa tenga un ataque de pánico. Puede haber ocasiones muy aisladas que ¿Están hermanadas, decís? sí, porque tiene que haber ansiedad para que aparezca Ajá. este pánico, este ataque de pánico, que mucha gente confunde con un nivel de ansiedad muy alto, es decir, que son las crisis de ansiedad, y que la gente por ahí dice, tuve un ataque de pánico porque se sintió mal, le faltaba el aire, sentía que se desvanecía, tenía taquicardia, le temblaba el cuerpo. Y en realidad lo que estuvo teniendo es una crisis de ansiedad. El pánico es algo como mucho más Intenso. intenso, Sí. es más violento, digamos. Es algo como que irrumpe de manera así sorpresiva a las personas, y eso hace que genere mucho más miedo. Genera una sensación de miedo muy, muy importante, porque la gente siente como que se va. Hay síntomas como la despersonalización, que sentimos que una persona que tiene un ataque de pánico está acá y por ahí siente o se ve como salida, como corrida. Es un síntoma muy feo, pero es muy característico de un ataque de pánico. Bueno, sí, perdón, no te quiero Sí, interrumpir, pero hoy nos apoyamos con una filmina así, por las definiciones y diferencias. De ansiedad claro, hablamos más prolongada y menos intensa, que es lo que me claro, estabas diciendo, y el exacto. pánico es más breve y agudo. Claro, ¿Eh? porque el ataque, una crisis de ansiedad, la ansiedad se instala y se sostiene, y vivimos la vida ansiosos, ¿no? Con mayor o menor grado de ansiedad la tenemos y no se va, excepto con un tratamiento o una atención correspondiente, o cosas que pasan en la vida. Es decir, en una persona que cambia su forma de ser, es decir, que alguna circunstancia importante en su vida cambie y haga que, bueno, esté menos preocupado por las cosas comunes de todos los días, ¿no? O que no son de todos los días, que siempre son del futuro, que en general no pasan, pero que, bueno, esas personas, eh, como decías, como dice ahí, es prolongada porque el trastorno de ansiedad se instala. Es ¿Es un decir, cómo trastorno o se una, cronifica. perdón, trastorno o enfermedad? No, No, es un es un trastorno. trastorno, es un trastorno. Una enfermedad, no, porque esto tiene tratamiento. Ok. Y como decimos, es un estado que puede subir es decir, aumentar o disminuir, depende de varias circunstancias y condiciones de la persona. Y el pánico, que claro, es más breve, porque en realidad una crisis de pánico dura poco tiempo. La ansiedad se cronifica y uno puede vivir toda la vida con eso. Y una crisis de pánico no, duran minutos, que son una eternidad para el que lo siente, es decir, que dura aproximadamente entre 8 y 12 minutos, pero después queda un miedo muy intenso ¿Cuánto, perdón? ¿8 a a 12 12, minutos? a 12 Que es una minutos. eternidad Es una eternidad para el que lo para está que lo sintiendo, padece. sí, sí. Y bueno, sí, me No, quería no, no, preguntar. no. Sí, no. No, que es esto, que es agudo, pues dice que es agudo porque aparece y se va, ¿no? Pero, Aparece bruscamente. ajá. No, la ansiedad es como un malestar constante, continuo, que se sostiene día tras día, y la gente por ahí convive con eso y ni siquiera, mucha gente ni siquiera lo sabe. Eso te iba a preguntar, porque muchas veces en la vida nos dicen, che, pero qué ansioso que sos, que vas corriendo de acá para allá, que no te alcanza el tiempo, o que pareciera que si nos quedamos sin hacer nada es un error y entonces estamos a la corrida. No sé si tiene que ver con que somos, yo me siento bastante identificado, digo, de hacer cosas todo el tiempo, estar, ¿no? O de no tener paciencia de esperar algún momento o no disfrutarlo. Eso es parte de la ansiedad. Eso es parte de la ansiedad, sí. Sí.
porque... ¿Pero vivimos así porque por algo en particular, por el ritmo de vida? No, básicamente, como yo les decía al principio, que la ansiedad es un síntoma, y si bien se manifiesta físicamente y todo, pero es un síntoma de algo que está más allá, ¿no? Que es algo que tenemos que ver y que tenemos que descubrir qué nos pasa, qué nos generó la ansiedad. Después hay mucha gente que, como decís vos, es apurada, no puede esperar y se lleva las cosas por delante y todo eso, y es porque en general se ha cronificado ese estado, que quizá empezó en la niñez, en una situación traumática, y no es que en este momento está atravesando un problema que le genera la ansiedad. Viene de... Claro, porque nuestro cerebro interpretó eso y bueno, nuestro cerebro es como que funciona de manera independiente y ante cualquier estímulo pequeño nosotros tenemos que resolver algo, vamos rápido, es decir, pero eso es porque nuestro cerebro está funcionando así desde antes. Hay técnicas y cosas que pueden hacer que uno cambie eso, ¿no? Pero bueno, no, hay que dedicarle tiempo. Creo que lo vamos a abordar y yo creo por dónde vas a ir cuando me hablas de que hay técnicas y hay herramientas para... Actividad física. Que vas a ir a la actividad física. Qué maravilloso. Bueno, vamos a pasar a la otra filmina. Si alguno quiere hacer una consulta, por favor, estamos abiertos para que puedan preguntar algo, pues estamos hablando de esta primera parte. Levante la mano y yo, si quiere, voy con el micrófono o lo escuchamos. ¿Estamos bien? Estaba interesante, no quieren. No, señor. Permiso, chicos, me voy a mover. En un mundo arrastrados por las ansias y el placer, muchos viven víctimas del desasiego y la insatisfacción, porque no tienen las cosas que desean. Y cuando las consiguen, no suelen hallar la felicidad que anhelaban. Entonces, ¿para qué trabajamos tanto en la vida si después no disfrutamos lo que tenemos? Bueno, sí, eso es una pregunta medio filosófica en realidad, ¿no? Porque sí, el mundo nos empuja, nos lleva, si no es la televisión, es el celular, son las redes sociales. Hoy recibimos tanta información que nuestro cerebro prácticamente no puede procesar, por eso la gente tiene olvidos y dice, uy, estoy envejeciendo, no me acuerdo de las cosas, o guardo cosas en lugares de que no sé, los anteojos en la heladera, y en realidad es esto, es la gran sobrecarga de información que hay, es decir, el multitasking que le dicen ahora, que es teléfono, televisión, bueno, sí, la verdad es ponernos a pensar esto que dice usted y poder parar a ver si lo que tanto buscamos cuando lo tengamos, si realmente lo vamos a disfrutar o era lo que estábamos realmente deseamos o era algo que fue impuesto o fue un ideal en algún momento de la vida de la persona que dijo yo quiero hacer tal cosa o tener tal cosa cuando tenga tantos años y después pasa, por suerte en algunos casos se tiene, se consigue y las personas sienten que bueno, sí, está, pero no era ese ideal. Los ideales son como muy fantasiosos en realidad cuando todavía no ha sucedido. No sé si le respondo con eso. Sí. No, ¿por qué? No tengas vergüenza. Yo me acerco con el micrófono. Factores genéticos. Sí. Es hereditario porque funcionamos así. Es decir, uno ve criaturas o chicos muy bebés que tienen comportamientos que son como muy familiares. Es decir, no es que los aprendieron por el lapso de tiempo que llevan vivido. Es decir, es como que lo traen, ¿no? La forma de comportarse, de responder o la forma de moverse. Pero sí que lo genético influye, sí. Así que ansiedad, estrés crónico, factores genéticos y ambientales. Y claro, el entorno. El entorno es lo que nos genera, básicamente, que es lo principal. Es decir, la escuela, la familia, los amigos, los compañeros del jardín, digamos, todo eso es lo ambiental. ¿Y estrés crónico? Y el estrés crónico es esto que hablábamos, que yo dije hoy, que con una persona que por ahí vivió una situación traumática siendo muy niña, su cerebro se tuvo que adaptar a eso, estuvo expuesto a una situación de mucho estrés, de mucha preocupación, y su cerebro es como que se forma así y funciona, y va a seguir funcionando así siempre, a menos que la persona pueda verlo
y pueda ver y decir, bueno, ¿es necesario esto? ¿Es necesario que me apure tanto? ¿O es necesario que yo resuelva esto hoy y no mañana o la semana que viene? Ahí está el tema. Claro, bueno, pero para esto hay que hablarlo esto, ¿no? Es decir, un espacio terapéutico justamente, o con alguien, o con un familiar, o con quien sea, que pueda mostrarle al ansioso, che, no estás muy apurado vos, ¿por qué te apuras tanto? Si generalmente no, a la familia no se le da bolilla. Pero por ahí no lo reconoce, claro. No, porque esta información tiene que venir de afuera, digamos, ¿no? De un texto, de un terapeuta, pero del amigo o de lo que mucha gente te dice, pero lo que me decís, después de un tiempo de terapia te dicen, todo lo que me dijiste vos me lo venía diciendo un amigo mil veces y yo no había caído en la cuenta. Gina, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No pasa nada. Pero lo que me llama la atención es que hace un año, cuando ella creyó que tenía un cáncer de mama, estuvo bajo la misma situación, ansiedad y pánico. Ahora repite, pero una cuestión de duelo, ¿sí? Cada vez que duela, cae en esta situación. Tiene 78 años y la verdad es que siempre se dedicó a acompañar a las personas con trastornos psicológicos, psiquiátricos. Pero en este caso ella lo ve, pero no puede caer realmente como para poder autoayudarse con todas las herramientas que tiene. Claro, lo que pasa es que son herramientas que ella pudo haber observado, adquirido por haber observado toda esta cantidad de gente que ha visto, o ha tratado, o ha cuidado, o ha atendido. Pero en lo personal hay que ver qué le pasa a ella. Por eso decimos que la ansiedad es más que nada un síntoma de algo, ¿no? Ahí es justificado porque vos me decís, estar atravesando un cáncer, bueno, nos asusta a cualquier persona, ¿no? Pasó a ser patológico porque terminó medicada y demás, o sea, cualquier persona se preocupa, pero lo de ella fue patológico. Y ahora estamos en la misma situación. Está medicada nuevamente, no pudiendo salir de este desasosiego tremendo. Y mi pregunta ¿es por una predisposición quizá? Es muy posible que sea también una predisposición. Sí. Lo bueno es que vos me decís que si está así ahora en este momento, está en tratamiento y está tomando una medicación, porque, digamos, los tratamientos de punta hoy en día, lo que funciona, lo que está medido, lo que más resultados da es la psicoterapia o la terapia cognitivo-conductual para esto del pánico y la ansiedad, y en el caso de cuando ya se instala un trastorno y tanto malestar, es la psicofarmacología, es decir, el tratamiento combinado. Y que realmente hay respuesta. Vos lo debes haber visto el año pasado, que seguramente respondió a la medicación, ¿no? Si se le da con la medicación justa, si no hay que cambiar, porque se calman las personas, es decir, logran que las frecuencias cerebrales sean diferentes, que puedan dormir mejor, que puedan descansar, que puedan pensar mejor, porque en realidad una de las cosas que tiene como inhabilitante los trastornos de ansiedad cuando están bien conformados, por así decir, es que sentimos prácticamente que no podemos pensar, ¿no? Una crisis de ansiedad, la gente te dice, uy, creo que me estoy volviendo loco porque no puedo, y en realidad sí, la sensación no es que se está volviendo loco, la sensación es que no está pudiendo pensar. Hay una zona del cerebro que está demasiado irrigada con ese tema, que de esto hablamos la otra vez, el sistema límbico, y hay una zona que es la que necesitamos para pensar, la que calcula, la que planifica, la que evalúa, esto lo dice hoy en día la neurociencia clarísimo, es decir, es imposible no estar de acuerdo, porque se ve, simplemente uno en una máquina lo ve a esto, como cuando una persona está muy tomada por la ansiedad,
esta zona, que es la zona, como por así decir, más eficaz, está desatendida, pues es decir, no está irrigada, no está lo suficientemente irrigada. Por lo tanto, la capacidad de pensar disminuye. Y bueno, vuelve, ¿no? Cuando la otro se calma. Estas medicaciones que seguramente está tomando tu mamá ahora es medicaciones que son para zonas específicas del sistema límbico, que es lo que ataca, donde actúan, por así decir. Bueno, eso se tranquiliza, se calma, hasta se desinflama, podríamos decir. Cambia de forma, así que podríamos decir que sí, que se desinflama. Y bueno, y la gente puede volver más a la normalidad. Y esta tendencia que me decís vos, que en cada situación, que son muy graves, las dos que me notás, que me contás, un duelo, por ejemplo, bueno, quizás no sé si ella está en tratamiento psicológico bueno, si toma medicación con psiquiatra sí, pero quizás hay que ver si ella está hablando de esto, ¿no? Pudiendo hablar. Bueno. Perfecto. Vamos a pasar a la otra filmina. Yo tenía algunas consultas que me había anotado por acá porque lo hablamos ayer nosotros fuera de aire. Primero preguntarte cuánto hace que se habla de pánico, porque no sé si se habla mucho más en estos tiempos, de que si hay una fecha estimativa de cuándo comienza a hablarse, de abordarse realmente. De pánico, precisamente, antes se hablaba de miedos, de fuertes miedos, pero de la palabra pánico en la década del 80 recién se empezó a hablar. Bueno, recién, estamos hablando de casi 50 años, ¿no? Sí, claro. A principios de la década del 80. Y estas medicaciones que son tan eficaces como la que seguramente toma tu mamá, empezaron hace alrededor de 50, es decir, 50, algunas un poco más. Que no son las benzodiazepinas que toman muchísima gente, un clonazepam, un Arplax, un Arprazolam, sino que son medicaciones más específicas. Y otra cosa que me había apuntado, el tema de la edad. Bueno, acá tenemos una persona adulta, pero ¿qué pasa? Aparece más quizás hablando de la ansiedad o del pánico. Claro. ¿Qué pasa con las edades? Si son de más jóvenes, en más adultos, en adultos mayores. En realidad aparecen más jóvenes. Cuando todavía las personas no tienen la suficiente, o no han experimentado suficientes cosas en su vida, cuando pasa el tiempo uno vive cosas y las vive, terminaron y sabe que no pasa nada, o lo padeció mientras estuvo, pero que la vida continuó. Es decir, de grandes nos sucede a las personas, pero no con tanta frecuencia como a la gente más joven. La gente que está hoy en día más presionada con todo esta, bueno, y que siempre estuvo, porque la edad productiva, los 20, los 30, los 40, que es la edad cuando la gente tiene que funcionar y que tiene que cumplir con metas. Bueno, ese es uno de los motivos principales, ¿no? O es la etapa en la que tiene que armar una familia, o que tiene que ser padre, o que tiene que... Indudablemente el ritmo de vida que llevamos hoy es quizá distinto a las exigencias. Claro, por eso hoy es cada vez más jóvenes. Claro. Hoy es cada vez más jóvenes. Bueno, vamos a esta filmina que dice tratamientos y técnicas de afrontamiento, un poco lo que estábamos hablando, quizás podemos repetir, terapia cognitivo-conductual, tratamiento psicofarmacológico combinado, ¿no? Técnicas de relajación aparecen, actividad física, el mindfulness, ¿lo dije bien? Sí, ¿no? Y mindfulness. Que después quiero que me hables un poquito de cada cosa. Bueno, la terapia cognitivo-conductual es un espacio donde las personas intentan, el paciente y el terapeuta, que esta persona se conozca y descubra el porqué de muchas de estas cosas, yendo directamente al grano, no como por ahí otras técnicas o metodologías psicológicas hacen. Es decir, esto es como que se trata de ver en qué cree la persona, qué pensamientos tiene, que de esto hablamos la otra vez cuando estuvimos hace un mes. Una vez que se empiezan a ver estas cosas, el tratamiento se apunta a una reestructuración cognitiva, es decir, que esas cogniciones que tenemos o esas creencias instaladas como una verdad inamovible, que vivimos y vamos por la vida con un sistema de creencias diciendo esto está bien, esto está mal, esto no corresponde. Bueno, quizás haya que cambiar algunas cosas de esas. Obviamente no estoy hablando de lo esencial y de lo
que tiene que ver con los códigos y demás, sino que hay cosas que hay distintas maneras de verlas, es decir, buscar pensamientos alternativos a los que primero aparecen, porque las personas, ante cualquier situación, nuestra mente produce pensamientos, acordes a nuestro sistema de creencias, no produce cualquier pensamiento. Bueno, la parte de la terapia cognitiva hace eso, apuntar a ver qué tipo de pensamientos tenés, por qué los tenés y por qué no podría ser este otro pensamiento, es decir, una alternativa. Por eso se trabaja en esa reestructuración, a lo que se llama reestructuración cognitiva. Bien, después mencionaste técnicas de relajación, que también lo mencionaste anteriormente y se están mencionando mucho en estos tiempos, que tiene que ver con relajar quizás, a ver, puede ser haciendo yoga, alguna actividad, ¿no? Sí, las técnicas de relajación y el mindfulness, sí. Bueno, es la meditación, no son lo mismo, pero tienen que ver con esto de relajar nuestra corporalidad, es decir, nuestro cuerpo, que la circulación mejore, que nuestra respiración mejore, que a nuestros órganos llegue realmente oxígeno de la manera que tiene que llegar. Nosotros respiramos y como es algo que venimos haciendo desde que nacimos, no le prestamos atención, pero es central la respiración. Es decir, ¿de qué manera respiramos? Las personas, por ejemplo, con ansiedad respiran del pecho hacia arriba, es decir, uno los ve respirar y se les mueven los hombros. Bueno, después eso trae hiperventilación y todo esto. La idea de una persona ansiosa tiene que buscar una respiración que la calme, y es la respiración diafragmática, es decir, la que con el aire de nuestros pulmones empujamos el diafragma, que es un músculo fuerte, como muy fortalecido, y que eso empuja nuestro abdomen. Eso indica que nosotros completamos la respiración y ahí exhalar. La exhalación debe ser en un tiempo mayor que el de la inhalación, y de esa forma bajan nuestras frecuencias cerebrales, pero seguramente. La presión arterial baja en 3 o 4 respiraciones de esos y la tensión arterial disminuye, comprobable, y yo lo he comprobado conmigo eso. Y eso puede ser en cualquier, quizás comenzando el día, en algún momento del día en particular, ¿no? Sí, y ir siendo conscientes en realidad, porque es algo en lo que nosotros no ponemos la conciencia, y estaría bueno, que de eso habla el mindfulness, que es vivir el mindfulness, la traducción creo que es atención plena. Atención plena es en lo que pasa en nuestro cuerpo. Ahora en nuestro cuerpo, porque nosotros vivimos, o las personas ansiosas con mayores problemas de ansiedad, vivimos del cuello para arriba. Por eso el otro día decíamos que por ahí uno ve a alguien en la calle caminando agachado y uno ya piensa, esta persona va pensando demasiado, no sé si está deprimida o muy ansiosa, para mí está deprimida, pero bueno, es decir, no tenemos conciencia de lo que pasa en nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo pasan infinidad de cosas que están totalmente relacionadas con nuestro cerebro. Y eso es muy reciente, de eso se está hablando y con certeza, de que nuestro cuerpo manda tantas o más señales a nuestro cerebro de las que nuestro cerebro manda a nuestro cuerpo, que es lo que siempre se creyó, que nuestro cerebro dominaba absolutamente todo. No. Uno se propone caminar de una manera diferente y puede llegar a cambiar el estado de ánimo. Es decir, si uno que se para derecho, la mirada a la altura a la altura de los ojos, no mirando hacia abajo, respirando, siendo consciente de la respiración, es muy posible que nos sintamos mejor. Nuestro cerebro se siente más cómodo con todo eso, ¿no? Inhalar por la nariz es fundamental, porque es como que por así decirlo, no sé cómo decir esa palabra, pero es decir, como que se nutren de oxígeno zonas del sistema límbico, no así cuando respiramos por la boca. Es decir, llega menos oxígeno a esas zonas. La idea es relajar el sistema límbico y poder activar la corteza prefrontal. Y eso lo podemos hacer adoptando una postura física, al caminar, al sentarnos, al hablar, es decir, relajarnos, ser conscientes del cuerpo.
Hay sentidos del cuerpo de los que nadie habla y nunca se habló, siempre hablamos de los 5 sentidos, y hay un sentido, el interoceptivo, que es el sentido, un sentido que tiene que ver con nuestro cuerpo exclusivamente, que si a mí me duele la panza, ¿cómo lo siento al dolor? Eso viene de algún lado, ¿no? O si yo te pregunto, ¿dónde tenés, sin que vos te mires, dónde tenés tu pierna, tu pie derecho? ¿Dónde lo tenés? ¿Cruzado? Vos no precisás mirarlo para saber que lo tenés. Ese es otro sentido. Y de eso no habla nadie, es decir, de eso no escuchamos cosas, no se nos enseñó. Y bueno, y es muy importante para el estado en general de las personas, ser conscientes del momento presente que es esto, ¿no? El mindfulness, que es, bueno, hacer una relajación, como se dice, pero recorriendo parte por parte del cuerpo con nuestra mente, ¿no? Y imaginándonos esos músculos relajados y demás, y sintiendo la respiración. Se llegan a sentir hasta los latidos del corazón, por ejemplo, haciendo un ejercicio de eso bien hecho y con tiempo, cosa que normalmente no lo sentimos. Bueno, pero ¿no? ahí seguramente necesitamos la intervención de algún profesional que nos guíe, ¿no? Claro, Digo, para seguro. estas actividades. Sí, sí, sí. También para la meditación, ¿no? Para la meditación también. Pero yo hago una lectura rápida de todo esto, tiene que ver con la conciencia, estar consciente de lo que hacemos en cada día. Estar ¿no? conscientes. Dejar de correr un poco y... ¿no? Exactamente, estar más conscientes. Voy a ir para allá, bueno, pero mira, empezar a tener como, se dice, un foco suave, que es no estar mirando puntualmente el micrófono, así acá tengo, no me andan, o sino, es decir, yo estar mirándolos a ustedes, pero también estar viendo que si estuviera de día y se viera, ahí hay un espacio verde enorme. Es decir, abrir el foco. Eso es algo también muy, 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 muy relajante. Bueno, interesante. ¿Tenemos otra filmina, chicos, por ahí? ¿O ya llegamos al final? Tenemos el pronóstico. Ajá, acá está. Con tratamiento adecuado, es posible llegar a una vida. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando, Sí, ¿no? Sí. No es la gente que pasa por esto, o que padece esto, lo siente como una enfermedad de la que no se va a curar, de que va a estar cada vez peor. Más pasa con el pánico que con la ansiedad. Sí, pero con la ansiedad Porque también. el pánico produce mucho más miedo. Claro, sí, miedo, pero las crisis de ansiedad son espantosas. Una crisis de ansiedad también te la regalo. Poneme un ejemplo de una crisis de ansiedad. Bueno, es muy parecido a esto que decíamos del pánico, sin estos síntomas extremos como la despersonalización, por ejemplo, que sentís que te vas, que te estás como muriendo, ¿entendés? Esa es la sensación de muerte que hay en el pánico, que en las crisis de ansiedad no. Las crisis de ansiedad te mareas, como que se te da vuelta todo, te falta el aire, sentís que tenés muchísimas palpitaciones, que aumentan terrible, y ahí empezás a sentir el corazón, quiere decir que lo podemos sentir, ¿entendés? Lo que pasa es que como no estamos atentos, no lo sentimos. Y ahí aparecen un montón de pensamientos catastróficos que dicen, bueno, si estoy sintiendo mi corazón, listo, un infarto. ¿Entendés? Y eso es lo que hace la gente que, por ejemplo, las guardias en los hospitales los domingos, digo Buenos Aires porque yo viví ahí los últimos años, están superpobladas de gente con trastornos de ansiedad, que van porque sienten que tienen, la mayoría es por una cuestión cardíaca, que consultan y les hacen un electro, les toman y no tienen nada. Los mandan al psicólogo o al psiquiatra, pero la gente siente que realmente se va a morir con una crisis de ansiedad. La ansiedad que te acompaña todos los días es molesta, estás enojado, contestas mal, es decir, pero bueno, por ahí está visto como una forma de ser, es decir, una ansiedad cronificada es como una forma de ser, ¿entendés? Es decir, este es un apurado, este no para nunca, este no está cómodo en ningún lado porque se quiere ir de todos lados rápidamente. Está hablando de mí. Claro. Estás hablando de vos. Bueno, yo no tanto. En esa parte no, perdón. ¿Empezaron las consultas? Por no, voy a pagar esto, perdón que no lo pagué. Bueno, sí, cómo no. 2 preguntitas. Permiso, me voy a mover con el micrófono. No. El trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, ¿Es una derivación, o sea... Es uno de los trastornos de ansiedad. Claro. Para el nuevo DSM, que es el DSM-5, lo sacaron como una patología aparte, considerándolo una patología.
Pero para el DSM-4, que el que usa la mayoría de las personas, de los profesionales y en las clínicas y demás, es uno de los trastornos de ansiedad. Y es uno de los trastornos de ansiedad más resistentes, más difíciles de tratar y de conseguir alivio, ¿no?, para los pacientes. Pero funciona. Si el paciente se empieza a conocer, las cosas se calman. Eso es así. Es un trabajo, lleva tiempo. Hacer terapia es un tema de que no solo cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta padecimiento muchas veces, porque a veces uno se encuentra en la terapia con cosas que no quiere saber de uno. Y bueno, y este tipo de patologías como los... Pero si bien es la más difícil de todas, tiene tratamiento, es decir, se pueden mejorar los pacientes. Por lo menos, aunque sea tomando una medicación durante un tiempo, pero salir de ese estado que los paraliza y bueno, no salen o se obsesionan con algo y no pueden ver ninguna otra realidad más que esa. Claro, sí, mi pregunta específica era esa, saber si de pronto el puntapié inicial es un trastorno de ansiedad y deriva, pero bueno, vos decís que está dividido el criterio. Sí, los trastornos de ansiedad hay varios, de ansiedad social, de ansiedad por separación, de ansiedad postraumática, trastorno de ansiedad generalizada, que es muy parecido a estas crisis de ansiedad. Ahí se dan mucho las crisis de ansiedad en los trastornos de ansiedad generalizada. Pero son como ceden más rápido que estos otros. Ahora, otra pregunta. A mí me pasó hace muy poco de perder a mi compañero de vida en una muerte súbita y padecí porque creo que lo estoy llevando, que vos preguntabas cómo se manifiesta y cuáles. Bueno, yo sentí que me costó muchísimo poder manejar el trastorno de ansiedad nocturno, es decir, cerrar los ojos para querer dormir porque mi cuerpo me decía que estaba muy agotada y necesitaba dormir, pero era cerrar los ojos y tener una lucidez tan amplia que mi mente no paraba y estuve 1 año y medio prácticamente durmiendo con ansiolíticos. ¿Solo ansiolíticos? Sí. Bueno, lo pude eso manejar es... ahí, pero bueno, de pronto quizá yo lo tomé como que estaba con un trastorno de ansiedad patológico y quizás lo normal después de un duelo traumático. Y sí, el duelo genera ese tipo de cosas, no sé si con esa intensidad o más o menos, pero sí, los duelos generan muchísimo. Es un trastorno muy doloroso que hay que atravesarlo. Nuestro cerebro se tiene que acostumbrar no solo a 1000 cosas que estaba acostumbrado por vivir con esta otra persona que no está más, ¿no? Y es una cuestión como de nuevos hábitos, de nuevas redes neuronales. Las redes neuronales que contenían la información de tu vínculo, de permanecer con esta persona, de convivir, de pelear, de todo, esos siguen estando y no tienen donde, por así decir, no están para activarse, es decir, no te vas a encontrar de vuelta en una situación como esa. Hay que armar nuevas redes, que eso es parte del tratamiento cognitivo, ¿no? Es decir, que las redes neuronales que ya no podemos usar, por el motivo que sea, o porque son súper traumáticas, no las vamos a borrar, no se borran nunca, porque nuestro cerebro todo lo que aprende lo graba, y lo que sí puede hacer nuestro cerebro es reemplazar. Y con que generando nuevas redes neuronales donde uno ponga la atención y nuestra atención vaya a esas nuevas redes y de a poco, que es lo que sucede con un duelo, se va terminando de elaborar, porque no quiere decir que te vas a olvidar, la nostalgia siempre va a estar, el recuerdo, pero no va a estar la angustia, ¿no? Y esa sensación de falta horrible, de incompletud, porque en realidad la sensación es como que estás incompleta después de algo de eso. Mónica, quería hacerte una consulta, Claudio. Gracias, Dina. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo supongo que, o no sé si la gente ha pasado por un ataque de pánico de este tipo que vos habías comentado. Yo, por suerte, no, pero sí lo viví con mi mamá
y la he llevado al hospital con todos estos síntomas que ella manifestaba tener, y en el hospital no encontrar ni una taquicardia, ni una fiebre, o sea, no encontrar nada. Y yo en un principio decía, bueno, pero si ella está sintiendo todo esto, ¿cómo no lo están detectando? Y en realidad, bueno, hasta dar con un profesional que dijo, no, esos son ataques de pánico. En realidad ella lo está sintiendo, pero su cuerpo no lo está viviendo, ¿no? Claro, no lo refleja, no digamos, lo refleja, para el afuera. claro. Ella lo siente en el cuerpo. Sí, y la pasaba, pero súper mal, realmente la pasaba muy mal. Es una experiencia, la verdad, horrible. Pero la pregunta es con respecto a la ansiedad, que fue el tema original. Hoy que estamos en una sociedad en la cual, bueno, nos apura un poco o vivimos un poco más apurados, pero yo me preguntaba cómo se reflejaba la ansiedad en la relación de pareja, ¿no? En el vínculo con tu pareja, ya sea en un inicio, como en un noviazgo, donde se está conociendo uno con el otro, pero también en lo cotidiano de una familia, ¿no? Cuando la ansiedad se hace presente y está ahí, y si incide o no en la vida familiar. Sí, vincular. por supuesto que incide. Sí, sí, incide en las relaciones. Mirá, uno de los trastornos que hacen que la gente, que le impida a la gente a veces convivir o tener una pareja, una vida vincular, es el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, porque las personas son, bueno, para el otro son insoportables. Aunque él lo está pasando terrible, bueno, el otro gran parte de las cosas no las entiende, no las ve, o ve que se da cuenta que el paciente o que la persona que tiene lo está como magnificando las cosas, pero es que él las siente así, ¿no? Por supuesto que afecta los vínculos y las relaciones, totalmente, totalmente. Bueno, por allá, me voy para el público. ¿Me disculpa un segundito? Vamos a hacer otra consulta. Marisa, nuestros amigos, sí. Claudio, el miedo no es contagioso. ¿No? El miedo pueden contagiártelo. El miedo es algo como que el miedo y la culpa son medio inoculables. Es decir, si alguien te está permanentemente mostrando situaciones de miedo en las que vos corres peligro, sí, que es como, no sé si es la palabra contagioso, pero es transmisible, ¿no? Sí, contagioso. Claro. Bueno, entonces yo te pregunto, esta demanda, este aumento de la demanda que hay en cuestiones de salud mental, post pandemia, ¿lo relacionás con el miedo? Sí, sí, porque hubo gente que la pasó bien durante la pandemia, aún encerrado, y hubo gente que es la que llena los consultorios hoy. Claro. Bueno. La pregunta es, digamos, a nivel global, ¿cómo, si vos pensás que se puede infundir el miedo desde algún lugar superior, digamos? Sí, como por ejemplo decís vos, una situación como la pandemia, que es algo que nadie conocía. Sí, totalmente. Porque la pandemia hizo algo con las personas, incluso con las no ansiosas. Las personas ansiosas no manejan la incertidumbre, es decir, el no saber los liquida, no saber lo que va a pasar mañana, no saber cómo va a llegar a la vuelta del viaje, no saber cómo... Eso lo vive el ansioso, se lo trae la mente. Eso hay que verlo, es decir, de que en realidad que no podemos estar tan pendientes de ese tipo de cosas. Y la pandemia lo que hizo fue mostrarnos a las personas incluso no ansiosas y que por ahí tenían un manejo de la incertidumbre mejor o más calmo, sentirse que no sabían si al otro día se morían. Es decir, porque la gente empezó a sentir eso, ¿no? Que mañana, hoy estamos, mañana, o mi pareja mañana desaparece, o mi hijo, o yo. Es decir, y no sabíamos qué iba a pasar, si iba a quedar. Hay gente que decía que se terminaba todo. Bueno, es decir, la pandemia fue una cosa que nos enfrentó con algo que no habíamos vivido nunca nadie, porque la última pandemia había sido hacía 100 años aproximadamente, y por lo tanto no había gente, sobrevivientes de eso, ¿no? Así que fue algo totalmente nuevo.
Sí. Bueno, por acá. Me voy por acá y ya vamos arribando al final. Si no, no va a terminar cobrando. No. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi consulta tiene que ver con las adolescencias en relación a esta ansiedad que se ve de manifiesto en muchos adolescentes y me llama mucho la atención porque antes se veía solo en gente más grande Claro. Y ahora en las adolescencias que son generalmente los más activos físicamente, ¿no? Hablando de todo lo que representa el autorregularse en la ansiedad, digo, físicamente ellos están mucho más activos y sin embargo sigue habiendo estas patologías como cada vez mayor. Cada vez mayor. En la adolescencia. Sí, la idea de esta charla en parte es por esto, porque la gente convive muchas veces con estas cosas y no, bueno, no lo ve como algo a tratar, como te digo, consideran a las personas que son de tal manera y bueno, es así, no para, hace mil cosas y bueno, o tiene mal genio, porque las personas se ponen súper irascibles, y los adolescentes con más razón, que regulan menos eso, controlan menos eso, pero los adolescentes están expuestos a cosas, a una frustración tras otra, que era de lo que hablamos la vez anterior, que ser feliz en estos tiempos, si bien es posible, es complejo, porque si vos agarrás un teléfono, depende de las cosas que te gusten, bueno, puedes sentirte, y si te comparás, puedes sentirte en el último lugar y con malestar y sin posibilidad de cambiar eso, ¿no? Y en la adolescencia, que es la etapa en donde los seres humanos nos terminamos de modular, es decir, de conformar, bueno, hay cosas en las que todavía no piensan ellos, aunque ahora dicen que los adolescentes están, es decir, como que incluso la biología ha cambiado, ¿no? Antes un antidepresivo no se le daba a los chicos hasta los 17 años, de ahí en adelante, y ahora no. Ahora hace tiempo que a menores, es decir, que chicos de 14, 15 años toman antidepresivos, ¿no? Por esto, porque aparentemente están en condiciones biológicamente, yo no lo puedo decir a eso si es así, pero que los chicos están súper afectados por eso sí, el teléfono, las redes sociales, antes eran, el malestar podía ser por una amiga, un amigo que tenía esto, que le faltaba lo otro, pero ahora no, ahora es eso más todo lo que nos muestra la televisión, las redes, lo violento que es, porque es muy violento. En realidad, yo soy anti-redes, a mí las tengo pero no las miro o no las uso, pues, excepto porque considero que me roban la atención de una manera y me pueden cambiar hasta el humor, ¿no? Porque digo, uy, qué pavada, o que ya no pasa en una persona de más de 60 años, no pasan las cosas por su cabeza que pasan en un adolescente, ¿no? Así que, bueno, pero yo prefiero, en la medida que pueda, obviarlas. Te hago una consulta. ¿Cómo acompañar como adulto, no como profesional, a estas ansiedades adolescentes? Bueno, no es fácil eso, ¿no? Porque, es decir, como siempre la palabra del cuidador, del padre, de la madre, y sobre todo en la adolescencia, no tiene el valor que realmente tiene. Para el adolescente es como que no. La idea es que ese acompañamiento venga de afuera, ya sea de un terapeuta, en su escuela, en gabinetes que suele haber en las escuelas, que puedan mostrarle este tipo de cosas, hacerles ver esto y que no están ellos tan mal, porque estas cosas lo que nos hacen ver o sentir es que estamos mal, que cada uno de nosotros está muy mal ante todo lo que ves, y un adolescente es como que lo padece más a eso. Eduardo tiene una consulta. En realidad es un aporte, Claudio, porque Sí. Hace unos 8 años tuve ataques de pánico Uh-huh. y obviamente recurrí a un especialista o a especialistas. Y como yo hace muchos años, y bueno, obviamente era medicación psiquiátrica, Sí. claro, la solución. Un poco apoyando esa visión que tenés del mindfulness y demás. Y entonces era un camino de ida con la medicación,
Y como hace muchos años estoy con yoga y practicando meditación, profundicé un poco en el tema y fui al monje que me inició a mí en el yoga, a Córdoba, y me acuerdo que el viaje a Córdoba fue un trastorno emocional tremendo porque tenía sensación de muerte, o sea, sentía que me iba a morir en cualquier momento, muy feo la situación, y taquicardia y demás. Y cuando llego al lugar donde hice la experiencia con el monje, él lo abordó de una manera distinta a lo que me imaginé, jamás hablamos del tema, nunca pude contar qué me estaba pasando, y me mandó inmediatamente a hacer yoga y a meditar en ese espacio maravilloso del lugar. Y yo digo, me está diciendo lo mismo. Y realmente lo hice en ese espacio y se me fue. O sea, realmente fue así. La medicación no la tomé y bueno, y logré... ¿No la tomaste nunca la medicación? No, no la tomé nunca. Perfecto. Y logré eso, logré con la meditación, con lo que ya sabía, pero aplicado concretamente al tema mío, personal. Claro. Y bueno, y doy fe de que realmente da un resultado maravilloso. Es que por eso lo pusimos ahí, que es una de las técnicas principales. La primera y a la que todo el mundo recurre de entrada es al tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque la gente se siente tan mal y la meditación, el yoga y todo eso son cosas como más, que llevan más tiempo, que hacen un efecto fantástico. Pero, por ejemplo, en tu caso, tenemos que tener en cuenta que sos alguien que tenía un recorrido ya en ese tema de mucho tiempo y que, bueno, vos seguramente estabas conectado con cosas con las que quizá momentáneamente te habías desconectado y que en ese espacio te volviste a conectar rápidamente y quizá lo sostuviste. Pero en realidad, ante tanto malestar y padecimiento y miedo, a veces es empezar con una terapia o con una medicación. Hay gente que terapia no hacen de ninguna manera. Bueno, por lo menos que tome medicación. No lo va a curar la medicación, ¿eh? Le va a apagar los síntomas nada más, pero bueno, puede por lo menos pasarla mejor. Vamos a ir con la última. Diego. No, yo una cosa que quedó era que en el ataque de pánico vos dijiste los cuerpos quedan de una manera y bueno, se cortó y no... O sea, ¿qué siente alguien que tiene un ataque de pánico posterior al ataque de pánico? Esa es una. Y otra, en el común, en la casa, cuando tenemos a alguien que sufre un ataque de pánico, ¿qué herramienta nos podemos llegar para sostenerlo en la primera etapa, en el primer momento, que es cuando lo tenemos ahí en la casa, ¿no? Sí. Muy buena pregunta, claro. Gracias, Diego. Genial. Bueno, en la casa lo primero que podemos hacer es hacer que la persona se ponga cómoda, es decir, ya sea de cúbito dorsal, es decir, en una cama o en una silla sentada recta, y ayudarla, acompañarla con la respiración, es decir, contenerlos, es decir, tratar de... Yo he tenido que hacer esto en consultorio porque he tenido pacientes que han aparecido y hacía capaz 5 días o 10 que no salían de la casa y salieron para ir a la consulta. Y bueno, y salían con todo el temor y todo, y les agarró a varios, no sé si a tantos, pero a varios. Lo único que puede hacer uno es que ellos sientan la contención. Una mano en un hombro de esa persona y que el paciente, o bueno, la persona, el familiar, se ponga la mano en el abdomen, en la parte frente al ombligo, digamos, y que empiece a respirar y que sea consciente de que su mano sale hacia afuera. Es decir, si yo respiro, seguramente en ese momento esa persona va a estar respirando de esta manera, ¿no? La idea es que haga y que su mano salga. En mi caso sale con facilidad, pero bueno, ¿cómo es? La idea es que se ponga hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos completando o cambiando todo el aire de nuestros pulmones, ¿no? Que cuando con la respiración que venía el paciente viene con la mitad de los pulmones, con el aire viciado, por así decir, y renovando nada más que una parte. Por eso, bueno, aparecen estos otros síntomas que tienen que ver con los mareos y la hiperventilación.
Pero eso es lo único que podemos hacer nosotros, es decir, contención física y que puedan respirar. 10 minutos y se calman. Eso lo tenemos que saber porque es tranquilizador, ¿no? Claro. Saber cómo actuar. Claro, sí, y que te calmas. ¿Te pones de pie conmigo? Bueno. Le damos un aplauso a Claudio. El agradecimiento por tu presencia. Es la segunda charla, quizás la última. Te quedás en Montehermoso, así que cualquier consulta te pueden. Y a ustedes muchísimas gracias por el respeto, por las consultas y nos encontramos en cualquier momento en otra nueva edición de En Diálogo. Muchas gracias a la gente de la biblioteca y a la gente de producción. Muy amables.